abrir sus Biblias en esta mañana en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 10 y 11. Queremos concentrar toda su atención allí. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Aleluya. Allí sobre el final de la Biblia, usted va a encontrar a Pedro, ¿verdad? Antes de Apocalipsis, obviamente, a Juan y Judas, y ahí está Pedro. Aleluya. Primera de Pedro 5, 10, 11, la Biblia dice así: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oramos. Padre, revélate a nosotros ahora, que la palabra que ha sido leída pueda ser implantada en sus corazones. Santifícales en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias por este momento tan especial en que nosotros nos disponemos, Señor, a abrir nuestros corazones como también nuestros oídos para atesorar lo que tú tienes para nosotros como iglesia. Por Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Digamos todos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo quiero hablar hoy bajo la temática de los procesos de Dios, tomando estos versículos y meternos en la Sagrada Escritura. Procesos son caminos hacia el propósito. Si abandonamos el proceso, entonces también vamos a abandonar el propósito de la vida. Si no pasamos por procesos, entonces es como que vivimos por vivir, no tenemos un objetivo claro. Y a veces en forma un poco jocosa digo, estamos vivos porque estamos respirando el aire que es gratis, y estamos respirando el aire de otro, porque cuando no hay metas, cuando no hay objetivos, cuando no hay deseos de vivir, cuando no nos forjamos nosotros mismos superar cualquier tipo de problema y dificultades para alcanzar nuestros sueños, entonces estamos pasando por momentos de declive. Muchas personas quieren que Dios cumpla su propósito en ellos, pero no quieren atravesar procesos, y eso es inevitable. Si no pasamos por los procesos, no lograremos propósito. Sin embargo, déjame decirte que para llegar entonces al cumplimiento divino de la palabra de Dios, necesitamos ser procesados por el Señor, porque de otra manera no estaríamos capacitados para atender lo que Dios tiene en especial manera para cada uno de nosotros. Acuérdense que el llamamiento a salvación es personal. Como personal será la glorificación final si usted y yo nos atrevemos a caminar firmes y fieles hasta el momento que tengamos que partir a la presencia del Señor. Entonces el asunto es individual. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, y en esta mañana nos convoca aquí porque Él tiene cosas que decirle. David en el Salmo 138, en el versículo 8, decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y terminaba diciendo: no desampares las obras de tus manos. Nosotros somos hechura de Dios, imagen y semejanza del Señor, y nunca jamás quedaremos desamparados. Él está allí atendiendo cada uno de de los momentos, tantos los extraordinarios momentos de triunfo, de felicidad y de alegría que cada uno tenemos, como en aquellos momentos donde nos toca pasar por el valle profundo de la adversidad y de la prueba. Ahora, Dios tiene el propósito importante sobre nosotros. Y usted dirá: pero ¿cuál en sí es el propósito de Dios para mí como cristiano? El propósito de Dios para usted, para mí, es llevarnos a la madurez espiritual. Acuérdate, cada vida nace, crece, se reproduce, alcanza plenitud. Aleluya. La única que nunca va a morir es la espiritual, porque fuimos creados para vivir eternamente. El cuerpo, el alma se desintegrará un día, pero el espíritu retorna a Dios que lo formó, esperando ese tiempo de la glorificación final. Por lo tanto, ese proceso o ese propósito de Dios para llevarnos a la madurez requiere, repito, de procesos. Dios quiere que usted y yo no solamente asistamos a la iglesia, sino que
alcancemos las bendiciones preparadas de antemano para nosotros. Y Él va a llevar un plan de crecimiento. Y para este plan de crecimiento siempre va a estar en oposición el sistema, el pecado, nuestra propia carne y Satanás el diablo. Digo, con los que tenemos que batallar en este ámbito espiritual. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. El problema que nosotros tenemos es que a veces no queremos pasar por ningún proceso. Todo lo queremos fast, rápido. Estamos en el siglo XXI, vivimos en el country number one, ¿verdad? Y aquí es todo tecnología y ágil, rápido. Y las cosas de Dios no son como nosotros las vemos. Hay cosas que necesitan tiempo, porque Dios trabaja en nuestra vida a través también del tiempo. Quiero explicarte un poquito acerca del concepto de la palabra proceso. Dice el diccionario que proceso es un conjunto de acciones u operaciones que se realizan con el fin de tener un resultado final. Proceso es un conjunto de acciones, de operaciones, de métodos, de trabajos, etcétera, que se realizan en usted y en mí con el único objetivo de tener un resultado final. Viene a mi mente el pasaje de Jeremías en el capítulo 18, versículo 1 al 6, donde Dios está hablando al profeta y le dice: vete a la casa del alfarero porque tengo que hablar contigo. Levántate y ve allí y te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías: y descendí y fui a la casa del alfarero, y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que tenía en sus manos se echó a perder. Y lo interesante es que dice: y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El alfarero es uno de los ejemplos más gráficos para nuestra vida espiritual. Interesante el trabajo que desarrolla, pero interesante también la obediencia del profeta. Él podía haber dicho: Señor, estoy en Fontana y tú quieres hablar conmigo en Simi Valley. Hay 88 millas. Le hablo así porque vengo de allá. Háblame aquí, Señor. Son 88 millas. Si tú eres Dios, ¿para qué me vas a hacer ir hasta Fontana cuando yo estoy en Simi Valley y me puedes hablar, o viceversa? No, él se levantó, oyó la voz del Señor y fue a la casa del alfarero. La Biblia no nos dice cuántas millas había ni cuántos kilómetros, pero sí lo que admiro es la obediencia, la sujeción al mandato de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios hablándonos a nosotros también. Y Él a veces demanda, exige y quiere que nosotros nos involucremos en cosas que de pronto hasta el momento han sido superfluas en nuestra vida espiritual. Por eso que en esta preciosa mañana Él nos habla en esta forma metafórica. El alfarero llegaba, tomaba el barro, lo colocaba allí en la rueda, en la piedra, lo amasaba, estaba dándole forma hasta poder lograr verdaderamente el formato que él quería. Vez que él había terminado de darle forma, dice que lo introducía a un horno por 24 horas. No era el horno que usted y yo usamos en la casa con 350 grados o 400, ¿verdad? Para cocinar una comida o cocinar un pan. Aquello era un horno que estaba de pronto 7 veces más potente en su calor. Podía tener hasta 2000 grados de temperatura o más, para fraguar y cocinar aquel barro y dejarlo verdaderamente pronto. Al otro día, entonces, lo sacaba y tenía el producto final. O sea, pasó por un proceso. El barro, para formarse barro, era tierra, arena, tuvo que ponerle agua, tuvo que trabajar, tuvo que usar sus manos para luego entonces usar el horno y el calor de aquel horno darle entonces el acabado final. Interesante todo esto. Si crees que Dios tiene un propósito contigo, entonces necesitas prepararte para los procesos de Dios. Nosotros no podemos pasar inadvertido ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere
hacer de nosotros verdaderamente personas comprometidas con su reino. Somos gente que no solamente asistimos a la iglesia, somos parte de la iglesia. La iglesia somos nosotros, es ella, es él, es usted, soy yo. Esto simplemente es un edificio donde se reúne la iglesia. Podemos decir, la iglesia mañana se va a reunir en el estadio donde juegan los Dodgers, para decirle algo. Y ahí estará la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y él tiene planes y propósitos desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta que hay aquí en este día, en esta congregación. A mí lo que me impacta, hermano, de la Biblia es que Dios toma el barro y una vez que Dios escoge el barro, dice la palabra del Señor, ya no hay marcha atrás. Aleluya. Decía un hermano de Brasil, que fue como misionero uruguayo allá por los años 60, nunca me voy a olvidar, yo era pequeño, Raúl Alves, él decía, eu me quise descarriar, mas no pude, decía él, ¿no? En brasilero, dice, me quise descarriar, salirme de los propósitos de Dios y no pude. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, el amor de Dios, el sello distintivo de Dios estará sobre nosotros. Y donde quiera que vamos, ahí estará el Señor tratando con cada uno de nuestras vidas. Aleluya. Entonces, hermanos, si Dios nos escoge, ya no hay marcha atrás. Él va a cumplir en nosotros sus planes y quiere obviamente nuestra obediencia para que esto suceda. Dios quiere que usted y yo seamos un producto final. ¿Qué estoy hablando de esto? Que podamos alcanzar ese lugar que dice Juan 14, que donde Él está, también nosotros estemos. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos compara con el barro? Simplemente porque somos muy frágiles. Aunque dentro de esta caparazón suya y mía podamos ver de repente usted si es mujer, una mujer de carácter, una mujer dinámica, y en nosotros los varones podamos ver las mismas actitudes, pero dentro de nosotros hay una fragilidad que solamente el Señor pueda revestirle con su poder. Ahora, Dios nos compara con el barro porque nos formó del barro. Dios nos compara con el barro porque somos personas frágiles. Los problemas en la vida nos hacen entender que somos seres dependientes de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que somos humanos y estamos limitados. Que necesitamos tomarnos constantemente de la mano del Señor. Cuando uno se da cuenta del proceso por el cual el alfarero toma y pasa el barro, al menos yo pude identificar aquí 6 grandes verdades que se las quiero compartir. En primer lugar, el proceso es obligatorio. No es que voy a ver si quiero, si me gusta, si acepto, voy a decidir qué hago el próximo domingo. El proceso es obligatorio. Aleluya. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Nadie va a saltar el proceso. Por eso Dios toma el barro, lo transforma y le da ese formato maravilloso que es usted, que soy yo luego de la salvación. Imagínense al Señor trabajando con cada uno de nosotros. Yo creo que habemos muchos de nosotros que le hemos sacado canas de todos colores al Señor, pero Él no nos ha desechado. Sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso una vez que Él te escogió, es imposible que Él te deje a la deriva. Es imposible que Él te suelte a tu destino final. Aunque nosotros somos constructores de nuestro destino, porque nos dio el libre albedrío de poder escoger qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. No obstante, el Señor, aleluya, está allí para ayudarnos, extendiendo su mano para levantar al caído, para sanar al enfermo, para libertar al oprimido, porque eso está dentro del proceso de Dios para nosotros. Entonces tenemos que pasar por proceso, porque tarde o temprano, aleluya, lo que Dios quiere es simplemente transformarnos. Aleluya, gloria a Dios. Hay una distancia muy grande entre lo que es información y transformación. La información viene a la mente, te da datos, te informa, pero la transformación viene directo al espíritu y es producto del poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere es transformarnos, hacernos cada día un poquito mejores y más parecidos a Cristo. Segundo paso del proceso. El proceso no solamente es obligatorio, sino que el proceso es solitario. No puedo ir en mi caso, con mi esposa o con mis hijos o con mis nietos. No, es personal, es personal. Aleluya. Esto significa que el problema que tienes es solamente para ti
y nada más que para ti, y necesitamos resolverlo. Hay mucha gente que dice, yo me pongo en tu lugar, y es muy difícil ponerse en el lugar de otra persona. Podemos pasar por las mismas experiencias, felices o traumáticas, pero cada uno tendremos nuestra propia experiencia. Nadie te va a entender porque cada uno vivirá diferentes circunstancias y es usted quien lo está viviendo. Cada uno tiene su propio proceso. En resumidas cuentas, hermanos, Dios dijo en Cristo Jesús, si alguno, es opcional, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Entonces, acá hay algo interesante. Dicho de otro modo, tenemos que aguantarnos solitos el proceso. Aleluya. El proceso es en solitario. Tercero, el proceso es doloroso. No solamente es obligatorio, no solamente es solitario, sino que es doloroso. El proceso va a doler mucho en la vida. Jesús, como el hombre Dios, él tenía doble naturaleza. Él era Dios hombre, pero era hombre Dios. Y como hombre Dios, tuvo que pasar por el proceso. Tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser molido, como nosotros hemos podido experimentar leyendo los evangelios. Y algunos de ustedes tal vez el mes pasado mirando de pronto nuevamente la película de la crucifixión, y es indecible el sufrimiento, el dolor, el escarnio, la ejecución y la tortura a la cual fue sometido el Maestro de Gloria. Y si las imágenes son escalofriantes e imponentes, imagínense cuál fue la realidad de aquel episodio en Cristo Jesús. Él tuvo que ser quebrantado, porque decía la profecía 700 años antes a través de Isaías en el capítulo 53, fue un varón experimentado en quebranto, como que escondimos nuestro rostro de él, aleluya, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros y caminó rumbo al matadero como una oveja, no abrió su boca, pero compró con precio de sangre nuestra salvación, nuestra redención, y ese es el motivo por el cual hoy usted y yo estamos aquí. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el quebrantamiento, hermanos, nos fortalece. Es decir, que el sufrimiento, en vez de destruirnos, cuando usted y yo estamos sometidos bajo la mano de Dios, no preguntando tanto por qué, sino para qué estoy en esta situación, Señor, vamos a ser fortalecidos internamente para poder enfrentar cada uno de los capítulos que seguirán en nuestra vida mientras estemos aquí. Cuando sabes y entiendes que tienes un propósito de Dios en tu vida, el sufrimiento nos fortalecerá siempre y no siempre te va a derrotar. Cuando Dios es el centro de tu existencia y nosotros giramos en torno, aleluya, a sus planes y su propósito, todas las cosas, dice Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Diga conmigo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya, gloria al Señor. Cuarto, el proceso lleva tiempo. No es que vinimos hoy y ya mañana, el próximo domingo, el mes que viene, ya estamos, ¿verdad? Hay gente que a veces me pregunta, ¿y por qué, pastor? Parece que esto nunca acabara. Yo veo que el hermano fulano y la hermana sultana la llevan más suave que yo la vida cristiana. Y yo simplemente digo, es que de repente el hermano sultano y la hermana ciclana han pagado un precio que tú no te atreviste a pagar y por eso estás dilatando el proceso y lo estás haciendo más largo de lo que Dios de frente tiene para nosotros. Acuérdate que en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos decimos amén? El proceso lleva tiempo, hermano. Hay gente que cuando está pasando por un proceso dice, pastor, que esto pasa rápido. ¿Cuándo se va a acabar esto? Y vienen a consejería y vienen a seminario y que ore el pastor y que le dé palabra y que lo unjan con aceite. Pero si no está en nosotros el emerger, el salir arriba en esa situación, nada podrá personas externas. Si nosotros que tenemos la decisión de construir nuestra existencia no lo estamos haciendo, es imposible que Dios se meta allí. Él no es un cowboy del oeste como en aquella película que entraban, pegaban una patada en la puerta y pegaba 2, 3 tiros ahí todo el mundo. No, dice que Él está a la puerta y llama. El que oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya. El llamado de Dios está.
Y está en nosotros aceptarlo o rechazarlo. Y cada uno tendremos que dar cuenta del Señor un día. Espero que esto pase rápido, pastor. Esto no se va nunca. Bueno, no dilatemos nosotros el proceso. Pongámonos bajo la poderosa mano de Dios. Pidámosles dirección al Señor, sabiduría a Dios, para poder entregarnos sin reserva a sus planes y propósitos. El proceso lleva tiempo, a veces es lento, aleluya, pero es importante para nosotros. Quinto, damos gracias a Dios que el proceso termina. No es que el Señor nos toma a nosotros y dice, voy a probar a esta gente como hacen los científicos en los laboratorios, ¿no? Agarran ahí un conejito de la India y lo ponen ahí, ahora están agarrando hasta los ratones y qué sé yo cuántas cosas, y le aplican virus y le sacan virus y qué sé yo. No, Dios no nos toma a nosotros. Voy a ver cuánto dura o cuánto puede aguantar este hermano o esta hermana. Voy a pasarlo por un proceso difícil. No. El único objetivo del Señor cuando nos está procesando es que alcancemos madurez. Aleluya. El proceso termina, las tinieblas se disipan y la luz de Cristo va a llegar a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjate, el sexto punto, el proceso es invalorable. Podemos detenernos muchos minutos en cada uno de estos puntos, pero tenemos que avanzar con el mensaje. El proceso es invalorable. Cuando yo miro lo que pasé, cuando usted y yo miramos lo que hemos pasado, es decir, cuando al final del producto puedes decir, valió la pena. Golpea el barro. Gracias, hermano. Luego lo moldea y después lo coloca en el horno, pero allí no termina. Recuérdese, lo saca. Y esto es una idea del predicador. Dirá, si lo llevo, ¿cómo le llaman ustedes? Al flea market, ¿no? Al mercado de las pulgas, al tianguis, dicen por ahí los mexicanos, ¿no? Y le doy un colorcito y le pinto algunas palmeras, las montañas de aquí que están en el contorno de, ¿cómo es aquí? Fontana, me van a dar unos pesitos más. Así que este es un concepto simplemente del predicador para apropiarlo al mensaje. Dios en Cristo Jesús también en su regreso dará la pincelada final a su obra maestra, que es su creación, usted y yo, y nos llamará a su presencia para que juntos disfrutemos, aleluya, por los siglos de aquel lugar donde Él fue a preparar mansiones para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Dale fuerte las palmas al Señor. Y usted dirá, pero estoy viviendo demasiados problemas. Vuelvo a repetir, nosotros a veces somos las personas que dilatamos el proceso, haciendo cosas que a sabiendas la estamos haciendo mal, pero persistimos allí. Los problemas que estás viviendo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu propia existencia, tu familia, tu vida, simplemente son situaciones que te harán comprender tanto a ti como a mí que somos seres limitados, somos seres pequeños y que necesitamos constantemente la ayuda y el amor del Señor. Así que, hermanos, necesitamos paciencia porque lo bueno de Dios llegará cuando nosotros entramos en su huella. Aleluya. ¿Sabe lo que significa paciencia? El arte de saber esperar las cosas que tardan. Y nosotros somos todo para ayer, ¿no? Queremos, vuelvo a repetir, todo rápido. Por eso usamos mucho el microondas. Nos cuesta prender la cocina y poner la leche que caliente. 2 minutitos ahí y a veces nos quemamos la boca con la taza porque queremos que todo sea rápido, aunque nos haga mal al organismo. Pero estamos viviendo en un país donde se mueve todo a velocidad vertiginosa y a veces no nos tomamos el tiempo necesario y queremos que las cosas funcionen y salgan lo que se tendría que hacer en 2 días, queremos que se hagan en 4 horas. Y las cosas no son así. El proceso de Dios es diferente con nosotros. Necesitamos paciencia, el arte de saber esperar las cosas que tardan. Decía mi pastor, paciencia es la conjunción de 2 virtudes, paz y ciencia. Aleluya. Sí, Señor, dame relax y activas mi neurona para que pueda salir de estas tonterías en las cuales me he metido y estoy alargando el proceso
por causa de no meterme en tu huella. Aleluya. Que el Señor nos dé esta capacidad de acción. Yo quiero decirte algo, iglesia. Esta es tu casa. Dios te está moldeando. No te vayas de la casa del alfarero. Él está trabajando contigo. Hay gente que se mueve constantemente. Ahora me voy allí, me voy a aquella otra iglesia, que me gusta más allá, me gusta más acá. Y no se afirman, no se afianzan, no echan raíces. Es como aquellas personas que vienen aquí a este país y no, vengo por un par de años, nada más. Y vengo a ver si hago un dinerito y me vuelvo. Y entonces, como decía la India María, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Tremendo ese personaje. Yo miraba su película y me reía mucho, pero decía muy grandes verdades. Porque no estamos ni en Tijuana ni en San Diego, somos seres fronterizos. Y espiritualmente a veces la gente actúa de la misma manera. Tenemos que creerle a Dios y no a las circunstancias. Dios está de nuestro lado, Él nos está moldeando, Él quiere que nos afirmemos, Él quiere que echemos raíces, aleluya, esas raíces de perpetuidad que son eternas en el Señor. Y nuestro texto extraordinario dice aquí al final, aleluya, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas importantes que queremos ir para culminar en esta mañana. Primero, Dios es el que nos perfecciona. ¿Qué quiere decir esto? Dios quita de usted y de mí imperfecciones como malas costumbres, como malas actitudes, como malas palabras, como malas acciones y todo aquello que es pernicioso y perjudicial para el proceso. Por eso que a veces nosotros atrasamos el proceso de Dios. Cristo nos mostró la perfección, por lo tanto tenemos que apuntar a ser como Él es. Él es un modelo a imitar. Por lo menos necesitamos tratar de vivir como Él vivía, hablar como Él hablaba, ser como Él fue. Yo sé que usted dirá, pero Él era Dios. Pero nosotros necesitamos tener características de Cristo. Dice la Biblia, allá por el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos 26, que por primera vez llamaron a los discípulos o a los seguidores de Cristo cristianos en Antioquía. Por primera vez llamaron a los discípulos cristianos en Antioquía, porque antes les llamaban a los seguidores de Jesús llamado el Cristo, a los del camino, los que andan alborotando la ciudad. Pero por primera vez les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque tenían características de Cristo. No solamente andaban con Jesús, no, tenían características de Cristo. ¿Se acuerda cuando Pedro quiso negar a Jesús delante de la mujer allí en el patio del sumo sacerdote antes de la crucifixión? No lo conozco, no sé quién es. Pero si hasta hablas como Él. Tenemos características de Cristo. Y eso es lo que nos identifica como cristianos. En la perfección, Dios también va a cambiar, inclusive hasta nuestro vocabulario. La gente antes de convertirse habla mucho con el modismo, costumbres, y decimos allá por Sudamérica el lunfardo de nuestros países, y a veces no memorizamos ni un solo texto bíblico. Pero cuando nos convertimos al Señor y Él perfecciona nuestra vida, Él va también haciendo una limpieza en el disco duro y nos va dando memoria para memorizar versículos y para apropiarlos en el momento preciso. Él mismo os perfeccione, y luego acá dice, y Él también nos afirme. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos da la convicción, iglesia, y nos enseña a depender plenamente de Él. Alguien firme, hermano, en la fe es aquella persona que vive completamente confiando en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Estoy firme, yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y Él me va a levantar del polvo donde estoy. Yo sé que esto es circunstancial, no lo entiendo ni por qué, pero sí sé que Dios tiene un plan conmigo porque estoy en línea recta con Él. Estoy en obediencia, estoy tomado de su mano. Y por lo tanto este leve y momentáneo peso de sufrimiento, decía Pablo, no se compara con la gloria venidera que nos espera y la bendición de Dios también aquí. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Tercero, Él mismo os perfeccione. Dice la palabra, nos fortalece. Aleluya. Primero fue, entonces perfeccione, afirme y ahora fortalezca. La fortaleza de Dios debe ser un común denominador en la vida de nosotros los cristianos.
Dios nos hace madurar, nos hace de carácter fuerte, carácter sólido. Es decir, que tiene bajo control sus propias pasiones. Esto es tener un carácter fuerte. No aquella gente que son iracundos y siempre están gritando y profiriendo palabras y dicen, ese es mi carácter. No, yo siempre digo, eso es un espíritu de ira. El carácter, en la etimología del término, significa virtudes y defectos que componen a un individuo. Entonces, cuando yo estoy enojado, no puedo decir, ese es mi carácter. Eso es parte de mis defectos que conforman mi carácter. Oh, que Dios nos ayude, hermanos, a fortalecernos, que nos haga madurar, que nos haga de carácter firme. Alguien fuerte, hermano, no se deja llevar por las emociones, por las pasiones, por cosas que de pronto esta carne que es débil se deja seducir. Su guía siempre será la palabra de Dios y va a vivir y va a actuar de acuerdo a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Aleluya. Y por último, Él mismo, o sea, Dios mismo os establezca. Él es el que nos establece. Él lo ha traído a usted a mí aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Él fue que convocó nuestras vidas. Inclusive había pensado en usted y en mí antes que nuestro embrión abrieran sus ojos. Aleluya. Desde el vientre de nuestra madre nos había escogido para salvación. Dios es el que nos da dones. Dios es el que nos equipa. Dios es el que nos prepara. Dios es el que nos regala ministerios. ¿Para qué? ¿Para parecer como aprobado? No. Para que le sirvamos y extendamos el reino de Dios. Aleluya. Porque Dios quiere que sigamos extendiendo su obra. No alcanza solo con venir los domingos y reunirnos un par de reuniones aquí. Aleluya, extender el reino de Dios, lo que hicieron los muchachos ayer. Salir a la comunidad, golpear puertas, entregar un tratado, preguntar si hay alguna necesidad, preguntar si quieren que oremos. Aleluya, estamos llevando el mensaje de Dios al corazón de personas que de pronto nunca vendrán aquí al centro comunitario de esta ciudad. Pero sí, el Señor nos moviliza como iglesia, nos sensibiliza también como seres humanos, nos hace tener compasión y nos mueve hacia la comunidad. Así que, como decía nuestro hermano, para la próxima vez, fíjese que esto es suave, usted lo hace una vez al mes. O sea que si usted puede decir, una vez al mes voy a dedicar 2 horas, en vez de ver un partido de fútbol y sufrir por el equipo que pierde, voy a ir a la comunidad y voy a ir a sembrar un folleto, voy a ir a distribuir un alimento, voy a hacer algo en favor de la comunidad. No somos religiosos, somos personas, aleluya, con una experiencia personal con el Señor, y esa experiencia que nos ha fortalecido, que nos ha establecido, que nos ha bendecido, es la que nos lleva a movilizarnos en pos de otros, aleluya. Entonces, cuando Dios nos equipa, nos prepara, nos da dones, es para que le sirvamos, para que sigamos extendiendo su obra. Y culminamos en esta mañana diciendo, hermanos, que en todo este proceso es Dios quien merece todo honor, toda gloria, toda honra, toda pleitesía y homenaje. Ninguno de nosotros se lleva ningún galardón. ¿Por qué? Porque todos somos aquí peones. Él es el mero mero, como dicen ustedes, ¿verdad? Él es el capataz, él es el jefe. Y nosotros giramos en torno a los propósitos y a los planes de Dios. Que Dios sea altamente glorificado en nosotros, y por su gracia yo creo que usted y yo lograremos llegar a ser, aleluya, perfeccionados en su amor. Vamos a pasar procesos para alcanzar propósitos y para poder ser galardonados un día delante de la presencia del Señor, después de haber adquirido esos maravillosos momentos de capacitación aquí en esta vida. Los propósitos de Dios es perfeccionarnos, los propósitos de Dios es hacernos madurar, los propósitos de Dios es el que alcancemos un día esa corona incorruptible, aleluya, de vida eterna que Él fue a preparar para nosotros. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.